Ahora sí, la clase de hoy vamos a ver texturas modulares. Listo. Y vamos a ver cómo pintar texturas modulares dentro de Blender. Entonces tengo en esta escena un plano con dos modificadores. A cada modificador, el modificador realmente es array. Listo. Yo simplemente les puse el nombre X y Y para diferenciarlos. Tengo que repitan 3 veces el primero sobre X y el segundo 3 veces sobre Y. Eso que nos entrega este mismo cubo repetido 3 veces en este sentido y 3 veces en este sentido. Sobre esto podemos empezar a pintar texturas modulares. ¿Y a qué nos referimos con texturas modulares? Son texturas simples, sin costuras. Si recuerdan la clase pasada que estábamos mirando en el laberinto, estábamos procurando que se pudieran repetir indefinidamente las texturas sobre el modelo. Es el mismo principio, pero acá lo que vamos a hacer es pintar directamente nuestras texturas. Listo, y esto nos va a dar una base. Bueno, de hecho se puede pintar totalmente dentro de Blender, pero si alguien se siente más hábil pintando en un programa diferente, pues este le va a dar una muy buena base para que luego continúe y le dé los detalles que le parezca conveniente en otro programa, ya sea Photoshop, GIMP, Krita o bueno, el que sea. Ya con esto configurado, es decir, con nuestro plano tiene a propósito un material que ya tiene en el color base una textura base. Le puse en los otros canales una textura. La idea es ver si alcanzamos a pintar también Metallic, Roughness y Normal Maps. Aunque estos Normal realmente van a ser Bump. La diferencia es que el Bump opera en un solo canal y el Normal Map en 3 canales, pero Blender con el nodo de Bump es capaz de convertirlo en un mapa normal. Entonces es mucho más fácil pintar en escala de grises que en todo el rango del X, Y y Z. Y por eso vamos a trabajar con un bump en vez de un normal map. Listo. En principio nos vamos a concentrar específicamente en el color base. Luego vemos si alcanzamos a pasar a ver los demás. Listo. Entonces vamos a seleccionar nuestro plano en la vista 3D y vamos a pedirle que en el renderizado del viewport sea plano. Realmente no tiene que ser plano, yo lo voy a poner plano para este caso y que nos muestre la textura. Listo, la textura que tiene en este momento asignada es totalmente negra. Podemos revisar acá y ver que es efectivamente negra. Listo. Entonces es una textura... la que tenía asignada era otra, probablemente metallic, y por eso era negra. Listo. El color base es blanco. No pasa nada, pues igual vamos a pintar sobre ella. Y adicional a eso, no tenemos que moverle más nada, no vamos a escoger ninguna de estas opciones. En este momento nos vamos a concentrar únicamente en pintar. Entonces vamos a modo Texture Paint. ¿Sí? Voy a prender a propósito el add-on del mal. Listo. Creo que no vamos a hacer ninguna operación que lo haga explotar, pero por si acaso voy a estar guardando. Es una precaución que nos sirve. Ya hemos visto los mortales efectos de no guardar. Y voy a desplegar acá mi barra de herramientas porque tengo acá en el panel de propiedades otras cosas y está muy lejos, me parece. Entonces para tenerlas acá como a la mano. Listo. Estoy trabajando sobre el albedo y voy a empezar a trabajar con un color gris, puede ser. Voy a tratar de simular, me estoy imaginando que vamos a armar una textura para un suelo pavimentado en rocas, ¿sí? Bueno, pavimentado no, pero en rocas y que sea modular. Entonces con todo esto podemos empezar a pintar y fíjense lo que sucede. Para esto era que teníamos estos modificadores activos. Listo, si yo los apagara voy a tener únicamente una textura, pero al yo tenerlos activos yo puedo empezar a trabajar y estoy seguro de que todo va a modular perfectamente. Y ya es cuestión de empezar a imaginar cómo sería ese suelo. Listo.
Es un proceso relativamente simple y nos va a entregar muy buenos resultados. ¿Hay preguntas hasta este punto? Buenas, profe. Felipe, ¿cómo Llegando has un poquito estado? tarde. Bien, bien, es que el internet se demora un poquito en llegar. ¿En qué estamos exactamente? Disculpe la demora. ¿En qué estamos? Estamos pintando texturas modulares. Entonces ya vimos cómo texturizar, ya vimos cómo modelar partes modulares y ya vimos cómo texturizar a partir de un atlas esas partes modulares. Ahora vamos a ver cómo se texturizan, cómo se crean texturas modulares. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un plano que tiene dos modificadores. Los dos modificadores son array, listo. Uno en X, entonces yo lo llamé array X y lo que tiene es un offset en X de una unidad y una cuenta de 3. Y tiene otro en Y, tiene un offset de 1 en Y y una cuenta de 3. ¿Eso que nos entrega? Un plano, es decir, nuestro plano base desfasado 3 veces en cada eje. Y con eso podemos venir y pintar tranquilamente sabiendo que el problema de las costuras se va a resolver solito. Listo, vamos a empezar a trabajar con varios mapas y vamos a ir llenando esto. En este momento estamos pintando únicamente el mapa de color, listo, el albedo. Profe, ¿qué otro software se usa para esto? Pues obviamente que no sea Photoshop. Para esto en particular funcionan muy bien ZBrush, 3D Code, Substance Painter con un par de maniobras chistosas porque tiene un buen módulo de simetría, entonces se podría usar. Armor Paint, que es gratuito a propósito. Todavía está en desarrollo, tiene todo tipo de comportamientos chistosos, pero es muy prometedor y es gratuito, entonces vale la pena mirarlo. También tiene capacidad para hacer esta gracia. Y ya aparte de eso, programas de edición de imágenes. Listo, ahí tengo una base de lo que podría ser el suelo. Parece un suelo lleno de amebas, pero no le paremos bolas a eso. No pasa nada, es parte del interés pedagógico de este ejercicio. Voy a ir guardando. Recuerden que Blender no guarda automáticamente las texturas. Entonces voy a hacer acá algo que es conveniente y es poner un editor de imágenes para estar viendo la textura que estoy pintando y para estar guardando. Es como conveniente ir guardando. Vamos a crear acá una carpeta para las texturas. Y esto se llama así, plano A de albedo. Listo. Podríamos estar trabajando en la pestaña de Texture Paint, pero recuerden que para conservar acá mis overlays y el video y todo lo demás, voy a trabajar en esta disposición que hice a propósito para la clase. Listo. Sigamos pintándole, hagámosle algunos detalles a esto, como con el interés de darle algo de interés, eso es redundante, con la intención de darle algo de interés visual. No voy a quedarme mucho en detalles para que avancemos, listo. Y para que alcancemos a ver los otros planos.
Recuerden que si tienen preguntas y me van a escribir por el chat, me etiquetan para que Discord sí me avise que están preguntando. Listo, que si no nos quedamos como que sin saber. Eso, ya dejaron de parecer amebas, más o menos. Y podemos, bueno, luego podemos pintarle más cosas. Vamos a hacer acá algo interesante. Vamos a empezar a pintar sobre los otros planos. Listo, entonces les muestro rápidamente cómo está construido el shader. No tiene nada de raro, es simplemente el Principled shader de Blender. Tiene en la entrada del base color la textura de albedo y tiene una textura para metallic, roughness y height que la estoy convirtiendo en un normal map. Listo. Estas texturas son monocromáticas. Listo, incluso esta va a ser monocromática también. Luego podemos esta cocinarla dentro de Blender y convertirla en un mapa normal, pero en principio para el proceso de texturización y como la estamos tratando como height map, es una textura monocromática en escala de grises y estas dos también son monocromáticas. Si las fuéramos a exportar y vamos a ver cómo se exportan, querríamos que cada una de ellas ocupe un canal dentro de una textura, es decir, que una ocupe, ahorita las vamos a exportar de manera que en la misma textura el metallic sea la R, el red y el roughness sea el green. Ahí nos quedaría un canal libre que es el blue y lo podríamos usar para alguna otra cosa. Por convención algunos motores usan roughness, el red para ambient occlusion, luego el metallic en el green y luego roughness en el blue. Pero acá como no tenemos ambient occlusion, pues la vamos a empacar allá y no pasa nada. Ya en un momento vamos a ver qué es eso de empacar las texturas y que suena como muy sofisticado y toda la cosa, pero no es nada complejo. Se podría hacer en un software externo, cualquier editor de imágenes podría hacer esa gracia, pero acá les voy a mostrar cómo lo haremos desde Blender. Listo, y vamos a empezar a pintar el roughness. Listo, entonces cambiamos de textura. Lo primero que vemos es que ya no tenemos acá la textura que estábamos pintando antes y eso nos puede complicar mucho el flujo de trabajo. La razón es el modo de visualización, el sombreado que estamos usando en este momento, que es plano y que solo nos muestra una textura. Podemos cambiarlo a Material Preview, ¿sí? Y en Preview ahí ya sí vamos a ver las características del material. Incluso Blender nos ofrece acá algo de iluminación con la que podemos ir a ver qué comportamiento tienen los otros mapas y para este caso nos interesa. Podemos de hecho subirle la intensidad a la luz o bajarla, no hay problema. Rotarla puede ser conveniente y podemos cambiar el tipo de iluminación, ¿sí? En este caso voy a escoger una que nos aporte suficiente información para entender con claridad qué es lo que estamos haciendo. Listo, si ponemos una que aporte muy poco, voy a suponer que esta, sí. Fíjense que va a ser muy difícil encontrar detalles, salvo en algunos puntos. Entonces va a ser complejo trabajar con esta iluminación. En cambio, si tenemos una un poco más expresiva, esta también está muy plana. Acá ya hay muchos contrastes, entonces trabajar con esto va a ser mucho más sencillo. Listo, recuerden que el roughness es de un solo canal, es decir, es un mapa monocromático. Entonces vamos a procurar mantenernos en un rango de 0 a 1, de negro a blanco. Listo, donde blanco es 100% roughness, negro es 0% roughness, es decir, totalmente liso, totalmente mate o rugoso, y la textura de base está en 0.5. Listo, de manera que podamos movernos hacia arriba o hacia abajo. Entonces digamos que vamos a empezar a pintar las partes que son más lisas. Entonces podemos venir y empezar
acá a pintar detalles y fíjense el efecto que tiene. No sé si se alcanza a percibir en este momento, en esta zona que ya empecé a pintar reflejos. ¿Lo alcanzan a percibir? Si no, cuando vayan siguiendo el ejercicio se van a dar cuenta. Bueno, de pronto acá se ve un poco mejor. Un consejo general: procuren no pintar con negro 100% ni con blanco al 100%, porque en el mundo real eso nunca sucede. O sea, no hay negros absolutos y no hay blancos absolutos tampoco. Entonces muévanse siempre en un rango cercano para lo más oscuro posible y para lo más claro posible un rango también cercano, pero no lo pongan al 100%, que eso no sucede en la vida real y, y es algo que estamos muy acostumbrados a percibir y por tanto lo notamos. Listo, ahí podemos ir pintando algunos detalles. Acá podemos, entre otras cosas, ¿se acuerdan cuando vimos lo de las texturas? Vamos a ponerle a esto también una textura encima, es decir, vamos a usar una textura de máscara para darle más variedad y que no sean solo trazos así específicos. Breve preguntita. Sí, Felipe. Em, es que para el ejercicio pasado, como cuando queríamos agregar un mapa de normales, el tema es que teníamos, o sea, si agrego el de una textura, o sea, separé las tres texturas y le hice un mapa a una, pues cuando lo pego me va a pegar la textura para, o sea, esa, pero para todo lo que había allá. Entonces, me toca coger la imagen en la que agrupamos todas las texturas y hacerle un mapa a todo eso, o hay una manera de separar los mapas por lados, no sé. No sé si estoy entendiendo la pregunta, pero estoy pensando, vamos a ver si entendí lo que me preguntaste. En el atlas que teníamos, la clase pasada, que teníamos un montón de pedacitos como un Sí, sí. collage, ¿cómo sacar mapas normales del collage completo y no de O cada sea, textura? sí, Ah, sí, te es que eso toca. toca hacerlo. O sea, yo hice el ejercicio de separarlo en Photoshop, Sí, pero obviamente te lo pega como una sola. Entonces, ¿cómo se hace ahí? es que en algún momento hay que colapsarla y volverla una sola. Si no, te toca hacerle ese filtro a cada textura de manera individual, a cada capa. Mm, ya, ya, Vamos a ya. usar esta roca que está por acá. Vamos a sacar el roughness de esta roca para pintar sobre la nuestra. Listo. Dios bendito, el internet está pero lento. Bueno, mientras eso carga, vamos viendo acá. Este que es bien interesante. Entonces, les decía que este es el mapa de altura. Y este mapa de altura lo tenemos conectado al bump. Listo. Y de allí pues viene al Principlet Shader. En ese momento estamos trabajando con un plano que tiene únicamente 4 vértices. Listo, entonces no vamos a ver desplazamientos muy significativos de la geometría y de hecho por eso no lo tenemos conectado al nodo de desplazamiento, sino al shader, al mapa normal del shader. Listo, podemos ver en un momento cómo trabajaríamos con este nodo para hacer cosas más interesantes en cuanto a las alturas y demás. Y adicional a eso, veríamos cómo es el flujo, la configuración que hay que tener presente allá. Pero en este momento nos interesa verlo. ¿Qué es relevante de esta textura? La base también es gris al 50%. ¿Por qué? Porque vamos a querer que los negros sean huecos sobre la superficie
y los blancos sean protuberancias sobre la superficie, ¿cierto? Entonces queremos estar en toda la mitad para tener un rango de libertad razonable en ambos sentidos. Listo, seleccionamos la textura sobre la que vamos a pintar y entonces fíjense lo que sucede cuando empezamos. Voy a partir de esta vista para verlo desde dos lugares diferentes. Quiero acá uno con perspectiva y con la luz, y quiero acá uno ortográfico desde arriba. Listo. Y voy a venir y a empezar a darle la vuelta a los objetos. Listo, entonces fíjense en la textura lo que empieza a suceder. Fíjense acá también en la configuración que le tengo a los pinceles que estoy usando. Listo. En este caso, si yo dijera, listo, yo quiero que me quede todo uniforme, le quitaría la presión del lápiz, y me parece razonable quitársela. Le podría quitar también que la presión del lápiz me afecte el radio de la brocha, y podría cambiar la caída, y pongámosle una caída un poco más. Vamos a hacer una personalizada, así, de manera que tengamos un borde muy duro. Entonces fíjense lo que sucede con esa textura que estamos pintando. Ese contorno entonces ya queda muy bien definido y nos va a empezar a darle cierto relieve a la textura. Y como la dureza de la brocha está fijada en 100% en este caso, entonces estoy seguro de que todos los trazos van a entregarme el mismo valor. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo pintar sobre este y pasar tranquilo por todo lado, sabiendo que no me va a quedar una parte más hundida que otra. Si veo que, como en este caso, que el Stabilize Stroke me está molestando mucho, yo lo apago con Shift S, lo apago y no pasa nada. Empiezo a dibujar esto a mano de poquitos y seguimos. Listo, es claro lo que estamos viendo hasta este momento. ¿Hay preguntas? No hay preguntas, es todo claro. Nos alarmamos. Todo en orden. Bueno, vamos a suponer que todo en orden. Algo interesante que tiene este flujo de trabajo, fíjense en esta parte. Bueno, hay varias cosas muy interesantes, pero fíjense en esta parte, algo particularmente divertido, es que yo puedo coger y decir, ah, por Dios bendito, acá me pasé y ya hice otros trazos, me toca deshacer un montón. No, no hay que deshacer un montón. Yo puedo venir y coger en mi textura base el color de base que tenía y venir y pintar y corregir el detalle que no me gustaba. ¿Sí? Y luego venir, retomar el color que estaba usando y continuar donde iba. Este flujo de trabajo, en este caso, lo estamos haciendo para una pieza muy simple, es decir, estamos suponiendo que estamos haciendo un adoquín para un suelo. Sin embargo, esto mismo se podría hacer sobre un personaje. Entonces imagínense en el ejercicio del Legoman, si hubiéramos querido dibujarle detalles encima al personaje, lo podríamos haber hecho de esta manera. Y lo mismo les va a funcionar para hacer props, para hacer personajes, edificios, bueno, en general para cualquier tipo de asset que quieran texturizar, pueden abordarlo de esta manera. Aparte es un proceso muy orgánico, muy libre, en el que no hay muchas cosas de qué preocuparse. Profe,
¿Cómo es que se hace un mapa normal de una textura en Blender? Ya lo vamos a No hacer, sé vamos cómo. a sacar un mapa normal desde este mapa del Acabo de tool. hacer el tile acá en Sprite, entonces para bajarlo directo ya. ¿Cómo así? ¿Creaste en otro programa un mapa normal o qué fue lo que hiciste? No, la textura la hice ahorita en Sprite, que en pixel art. Listo. Entonces la vas a importar en Blender y la vas a conectar de esta manera en el material. Listo. Esta es la textura, la vas a conectar en un bump, la vas a conectar como si es en escala de grises, como height. Listo. Y se lo conectas en el normal. A propósito, este nodo nos deja cambiar la distancia, pero lo vamos a dejar en 1 por ahora para tener un valor de referencia estable para el proceso que estamos desarrollando en este momento. Listo. Si alguien dice, no, bendito sea, pues que yo no quiero esos bordes así de duros, pues no pasa nada, podemos de hecho cambiar la brocha por una que suaviza y venir y empezar a suavizar estos bordes. Entonces fíjense, vamos a buscar uno que esté acá a la vista de la cámara. Eso. Listo, se dan cuenta acá cómo empieza a cambiar esa imagen. De nuevo, esto lo podemos hacer directamente en Blender o exportar la textura y hacerle la operación que le queramos hacer en cualquier otro programa de edición de imágenes y luego traer de vuelta a Blender para seguir trabajando con ella. O ya darla por terminada y dejarla con el acabado que se le dio en otro programa. Listo, hay algunas herramientas que dentro de Blender en el editor de imágenes son relativamente lentas. Una de esas es el blur, sobre todo cuando se está trabajando en varias ventanas y con resoluciones altas, a veces molesta un poco, pero es normal pues que haga eso. Y sobre todo lo importante de eso es que conocer las limitaciones nos permite trabajar teniéndolas en cuenta. Listo. A la larga, si conocemos cuáles son las limitaciones del programa, pues las podemos sortear y no nos van a afectar tanto. Entonces digamos que ya terminamos de pintar nuestro mapa de normales. Listo. Entonces ahí viene la pregunta de Felipe, ¿cómo lo cocinamos para que sea unos normales y no sea este bump map? Para eso vamos a utilizar el Baker de Blender, que lo único que nos pide es que en vez de usar como motor de renderizado a Eevee, usemos a Cycles. Listo. Cycles tiene un montón de opciones, en este momento nos interesa si tienen una tarjeta de video a disposición, entonces seleccionarla, eso cambia significativamente el rendimiento de lo que se está haciendo. Las muestras las podemos dejar así por defecto, no hay problema. Para este caso vamos a buscar la pestaña de Bake. Listo. Y acá vamos a indicarle qué es lo que queremos cocinar. Entonces él pregunta, ¿qué vamos a cocinar? Por ahora ignoren este Bake from Multires. Esto lo vamos a ver cuando veamos escultura. Listo. Por ahora ignorenlo, no pasa nada, lo pueden dejar apagado. De hecho lo deben dejar apagado. Entonces nos pregunta entre las opciones, ¿qué vamos a cocinar? Nosotros le decimos, queremos cocinar normales. Listo. Que tenemos algo conectado a las normales. Adicional a eso, tenemos que indicarle en qué textura queremos cocinar. Listo. Entonces voy a coger una textura de estas, la voy a duplicar
Y este paso es importantísimo, la voy a volver una textura única, es decir, que no tenga más usuarios, porque esta es la que voy a cocinar. Si yo cojo una de las que estoy usando, Blender me va a escribir cualquier cosa que le entregue esta operación sobre esa textura y me va a dañar trabajo que ya tenía. Y Blender no hace preguntas, él hace lo que le pedimos y ya está. Listo. Con esta textura seleccionada y activa le podemos pedir que cocine. Voy a guardar porque esto nunca lo he probado con este add-on y no queremos que pasen cosas raras. Entonces necesitamos estar seguros de que esta textura está activa, que el motor de renderizado de Cycles, si es Eevee, no les va a dar opción de cocinar, entonces ese es un muy buen indicador de que hay que cambiar. Entonces Cycles normal y le pedimos que cocine. Listo. Este output es interesante, es valioso. Él pregunta que cuál es el margen, entonces le estamos diciendo que 16 píxeles. En este caso no va a ser relevante porque como es un plano y el mapa V ocupa el espacio V completo de 0.0 a 1.1, no es relevante, pero si fueran islas sueltas, y lo vamos a ver más adelante, si fueran islas, este sería el espacio de sangrado que le daría a cada una de las islas al momento de cocinar. Entonces por ahora pues sepamos que existe, pero no nos va a afectar mucho. Y le damos cocinar. Y empieza acá a hacer su operación. Dependiendo de las prestaciones del computador y la configuración, sobre todo de este sampling, se va a demorar más o menos. En general es una operación relativamente rápida y nos va a entregar un mapa normal. Listo. Entonces fíjense acá lo interesante. Este es el mapa con el que pintamos, que era un mapa de alturas, y este es el mapa normal que nos entrega Blender luego de cocinar. Listo. Entonces ya este es un mapa que podemos exportar a otro motor con toda la tranquilidad del caso, y es un mapa que nos sirve como mapa normal. Ya le daremos guardar. Yo este no lo voy a guardar porque quiero seguir trabajando sobre este Hake. Y acá hay un detalle importante. Este sí me deja mostrarles por qué escogimos pintar sobre un mapa de alturas y no sobre un mapa de normales. El mapa de normales está en colores, él contempla X, Y y Z. La X en R, el rojo, la Y en el verde y la Z en el azul. Quiere decir que para estimar cómo se deformaría eso tendríamos que tener presente cómo va a afectar en lo que estamos haciendo cada trazo en cada uno de esos ejes, y se nos va volviendo un complique impresionante, mientras que al tenerlo como un mapa de alturas a mí solo me interesa dónde es profundo y dónde es elevado y no es más, y eso es todo lo que le va a indicar a Blender, y con eso puedo empezar a trabajar y hacer cosas. Listo, entonces ya para seguir pintando puedo volver a seleccionar mi mapa de alturas, regresar y seguir trabajando sobre él. Algo interesante es que yo puedo seguir trabajando sobre este mapa y luego volver a cocinar el otro y no pasa nada. Eso me deja seguir trabajando. Él no se enoja, lo va a sobreescribir, eso sí, pero no se enoja porque lo estemos sobreescribiendo. Listo. Lo mismo sucedería si estuviéramos lo tenía con el color de la base. Lo mismo sucedería con las demás mapas. Ahorita vamos a ver que yo puedo cocinar también un mapa, puedo cocinar cada uno de estos mapas. No lo vamos a hacer porque ellos ya están de manera individual, pero vamos a ver que entre las opciones sí existen. Vamos a dar un paso rápido por esas opciones. Voy a terminar de pintar algo acá. Recuerden que esto va a ser parte del seguimiento de la semana, entonces lo ideal es que vayan
haciendo digamos, el ejercicio mientras yo lo estoy haciendo acá mismo, de manera que luego les quede menos pesado. Listo, ¿hay preguntas hasta este momento? Prove por qué tiene tanto ruido cuando lo quiero renderizar en Cycles. Compartimos pantalla, por favor, iluminamos. Ya va, ya va. Listo. Listo, estoy viendo tu pantalla. Ese ruido es porque tiene que recalcular. Bueno, esa diferencia es importante para tenerla presente. Viendo, se quedó descargando eso. Los 20 megas más demorados de la vida. Así eran los 90. Felipe, ¿qué sucede con eso? Sí. Es por la forma como funcionan. Cycles funciona con... ¿cómo es que se llama? Path tracing. Listo, ¿eso qué quiere decir? Que tiene que estar calculando en cada frame la cantidad de muestras que le pedimos para entregar el resultado que estamos esperando, ¿cierto? Pongámoslo acá, por ejemplo. Si yo le bajo la cantidad de muestras en el viewport, pongámoselas en 8 por ejemplo, va a ser mucho más rápido pero mucho más ruidoso. Listo, porque él está sacando menos muestras. Si yo le subo esto, alguna cosa exagerada, pongámosle, bueno, esto realmente no es exagerado, para un render final, acabado, full, super exitoso, uno estaría pidiéndole unas, no sé, bueno, uno procura empezar a mirar con poquitas muestras y de 100 hacia arriba ya es razonable. Y si ve que necesita más resolución, entonces ya empieza a buscar subirla acá, pero digamos que eso puede variar. Fíjate acá lo que él está haciendo, él está tomando una muestra cada que yo detengo la cámara, pero si yo empiezo a mover mi cámara, él suspende ese muestreo y apenas yo la detengo, vuelve y empieza a sacar las muestras. No sucede lo mismo con Eevee, porque Eevee funciona en tiempo real y opera de una manera diferente, con algoritmos diferentes. Están optimizados para cosas diferentes y una de las principales diferencias es esa. Cycles tiene que calcular en una cantidad de muestras determinada cómo está impactando la luz esa superficie y cada uno de los atributos que le hemos asignado en el material. Eevee lo hace con algoritmos optimizados para tiempo real, funciona un poco diferente, es significativamente más rápido, pero menos preciso. Listo, entonces digamos que Eevee es ideal para previsualizar y Cycles para renderizar. Listo, ¿es claro eso, Felipe? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a Profe, hacer... ¿podría por favor mostrarme un momento cómo es que tiene conectados los nodos del shader? Sí, claro que sí. No tiene ningún misterio, simplemente el mapa de color, el albedo en base color, un mapa metálico en metallic, un mapa de roughness en roughness y el de altura en el boom. Listo.
Fíjense que el Ok. del boom se puede invertir a propósito y lo que hace es invertir el sentido. Listo, vamos a ver. Bueno, esa textura como que no quiso bajar, entonces vamos a coger otra cualquiera. Porque si hay algo más que quiero mostrarles todavía con este... Ah, pero ya casi lo termino. Bueno, vamos a pulirlo un poquito más para que se vea como más acabado cuando le hagamos la otra operación. Ah, estaba sobre el mapa metálico y queremos estar sobre el de height. Algo importante, deberíamos procurar mantenernos en el plano del centro mientras pintamos para evitar encontrarnos con los bordes como en este caso. Listo. Recuerden que con esta configuración, si se resuelve en el centro, queda automáticamente resuelto para los bordes y sin costuras, que ese es el interés final de este flujo de trabajo. Listo, lo voy a hacer así rapidito para que no nos gastemos mucho tiempo viendo cómo yo pinto esto de manera sumamente virtuosa, hay que admitirlo. Sino que veamos cosas más interesantes. Listo. ¿Pero usted modela en pantalla o en graficadora? En la tabla porque se me dañó el mouse hace un tiempo. Se me dañó el botón del medio. Y entonces desde ese día estoy sin mouse. Y seguí usando la tabla. Pues pero no pasa nada. Antes de eso usaba el mouse y la tabla solo para texturizar y esculpir. Pero desde que se dañó pues no nos vamos a varar, ¿cierto? Y no nos vamos a varar por esos detallitos. Listo, entonces tenemos esta textura súper exitosa y vamos a traernos una textura nueva para pintar sobre esto. Entonces en el panel de propiedades vamos a escoger una textura, una nueva. Voy a preguntar quién es la imagen y vamos a buscar alguna imagen entre los ejercicios que vimos. Ah, bueno, no, creo que había descargado ahorita. Ahí sí se terminó de bajar, listo, nada como intimidar un programa para que coopere. Listo, de acá los voy a sacar todos y de ahí vemos qué nos interesa para el ejercicio. Listo, vamos a coger este de roughness. Listo, que está bien interesante. Incluso este de oclusión está bueno para este caso, pero vamos a coger el de roughness, lo vamos a traer acá y le vamos a pedir que sea un stencil. Voy a fusionar esto para tener más área y la dureza de esto se la voy a poner en 0.5 y este color se lo voy a poner más alto. Vamos por acá. ¿Recuerdan cómo se navega con esto? Con clic derecho desplazo la textura, con shift y clic derecho la escalo y con control y clic derecho la roto. Listo, entonces acá es solo cuestión de ubicarla más o menos y empezar a pintar sobre ella. Acá está haciendo algo interesante, está pintando con color por alguna razón. Y queremos que sea solo negro. ¿Qué estará pasando? Ah, no, no está pintando un color. Lo que sucede, listo, quitemos esto.
es que el roughness sobre toda la superficie y con la iluminación que tenemos se ve como rojo. Listo, fíjense que es solo por eso. Pero lo interesante, y es lo que les quería mostrar, es el efecto que tiene sobre la textura. Un detalle, está demasiado fuerte ese acabado, entonces vamos a ponerlo de nuevo, vamos a ponerle acá menos dureza y a volver a hacer el ejercicio. O alternativamente alguien podría decir, yo solo quiero la parte de adentro con ese acabado. Entonces hay dos formas de resolver esto, o enmascarándolo, y me parece que sería más sencillo enmascararlo, o pintándolo. Si lo fuéramos a enmascarar, nos tocaría hacer toda esa gracia en los shaders. Listo. Si quieren lo vemos cómo sería. La otra sería pintándolo. ¿Qué ventaja tiene el de pintar? Yo puedo venir y pintar solo algunas partes. O puedo pedirle que la presión afecte el radio. Y entonces empezar a darle detallitos a mis rocas. Voy a pintar ahí cualquier cosa. Que el interés finalmente es ir viendo cómo se comporta. Listo. Entonces fíjense lo que va sucediendo con estas rocas. Ahora digamos que a esta vamos a hacerle como algún detalle por acá. Listo. Ya deben estar buscándonos de los grandes estudios del resto del mundo para que hagamos texturas de este tipo. Vamos a ver ahora cómo funciona. Bueno, vamos a usar entonces lo que les mencioné ahorita, que yo puedo venir y volver a cocinar. Le voy a poner menos muestras para que no se nos infarte esta máquina acá o se nos vaya a la clase viendo cómo esto renderiza, que no tendría sentido. Entonces yo le pido que cocine de nuevo, le baje la cantidad de muestras para que lo haga más rápido y fíjense que el nuevo mapa normal tiene efectivamente toda la información que le hemos puesto nueva. Listo. Entonces eso por ese lado no tiene problema. Vamos a ver qué sucede con esta idea loca de combinar dentro de Blender dos texturas. Listo. Esto va a cambiarnos un poquito de contexto respecto a lo que veníamos haciendo. Entonces antes de pasar a eso, quisiera que me digan cómo va la causa, si tienen preguntas o en general en qué está la situación. Listo. ¿Estamos bien? Profe, yo tengo una pregunta Sí, en Sofía. las texturas. Sí, contame, Sofía. ¿Importa el orden en que estén en el texture slots? No. Este orden de acá. Sí. No es relevante. Este orden probablemente va a responder al orden en que fueron creadas. Listo, Ah, no es importante. ¿Qué sí es importante? Que hay que tener presente. Y es que la textura sobre la que se esté trabajando sea la textura seleccionada. Listo. Eso sí es importante. Y se puede seleccionar desde el texture slot o se puede seleccionar desde el editor de nodos dándole clic al nodo de esa textura. Listo.
¿Alguien más tiene alguna pregunta? Vamos a mirar entonces cómo combinamos estas texturas. Antes de pasar allá, voy a dibujarle cualquier detalle acá en este mapa, porque pues una textura negra como que si no carga información, ¿para qué la vamos a poner? No voy a ser muy cuidadoso con eso, simplemente un par de rayitas por aquí y por allí y listo. Le puse la presión en 100% para que el color que escogí acá sea efectivamente el que está afectando la situación, el que está afectando el material acá. Listo. Algo así, listo. Ya ahí sí tenemos dos texturas claramente diferenciadas. Y vamos a pasar, bueno, si fuéramos a pasar, pero lo voy a hacer directamente sobre esta ventana para conservar eso. Puedo regresar a modo de objeto. Usaríamos la ventana de Compositing. Listo, y de esta ventana nos interesa específicamente el editor de nodos. Entonces eso es lo que me voy a traer para acá. Un editor de nodos. Se me perdió, bendito sea este, Compositor. Listo. Un editor de nodos. Y a este le voy a pedir dos cosas. Uno, que use nodos. Y dos, le voy a poner un nodo nuevo de salida que sea un viewer. Listo. Entonces tenemos un composite que viene por defecto y yo le acabo de poner un viewer. El composite es la salida, lo que vamos a renderizar finalmente. Y el viewer es para tener acá en el fondo un preview. Y antes de continuar acá, es importante cambiar la resolución de salida, la configuración de la cámara, para que nos coincida con la resolución de las texturas. Listo, yo tengo en este momento una resolución de salida de 1920 por 1080, pero las texturas son de 2048 por 2048. Listo, esa es la textura, la resolución de salida que quiero. Y es importante asignársela acá porque esto va a renderizar teniendo en cuenta estos parámetros. Listo. Lo siguiente, él me está entregando por defecto un nodo render layers, pero yo no tengo capas acá que mostrar. Entonces este nodo no me sirve realmente para nada. Lo voy a eliminar y más bien le voy a poner un nodo nuevo, input, y el nodo que le voy a poner es una imagen, esta imagen, y le voy a poner además como vamos a combinar dos imágenes, entonces le pongo cada una de las imágenes que vamos a combinar. Le voy a poner acá el metallic y acá el roughness. Listo. Estas dos imágenes yo las quiero convertir en una sola. Entonces en Converter le digo que yo quiero combinar los cuatro canales de una textura. Realmente no voy a entregar los cuatro, pero pues sirve. En el rojo quiero que me entregue el metálico. En el verde quiero que me entregue el roughness. Si tuviera más texturas le conectaría el azul, alguna otra, y en el alfa conectaría alguna otra cosa. Esto es sumamente útil y muy buena idea para optimizar. Listo. Al tener esto empacado y a la hora de renderizar en Unity, Unreal o cualquier otro motor de tiempo real, o aún para renderizar dentro de Blender u otro programa, esto nos ayuda a ahorrar en memoria, porque a la tarjeta de video le cuesta un solo llamado cargar las texturas que tengamos en todos esos canales. Listo. Si lo conecto al viewer, entonces fíjense, él me va a actualizar. Tengo que pedirle que en el backdrop me muestre la textura. Él me va a actualizar y me va a mostrar lo que yo estoy viendo allí. Listo. Si lo desconecto no me muestra nada. Si lo conecto me lo muestra. Y esta es la salida que le estamos entregando. Entonces fíjense, si yo conectara a este, tendría esa imagen. Si lo conecto acá, entonces tengo esta imagen. Si le pusiéramos otra textura, entonces digamos, pongámosle acá esta
edit. Listo. Pues ya sabemos que la tenemos en un mapa normal y todo es para el ejercicio nomás. Se la ponemos en el azul, él nos muestra entonces cómo se ve con el azul. Listo. Y si le metiéramos otra para el alfa, él nos mostraría entonces cómo se ve esa otra en el alfa. Entonces, fíjense lo sumamente versátil que resulta esta herramienta. Eso quiere decir que dentro de Blender podemos efectivamente componer las texturas desde el inicio, desde el mismo modelo hasta la textura, mapa subido, hasta llegar a la composición final de esa textura. Y eso nos ahorra en el flujo de trabajo un montón de pasos, es decir, nos ahorra pasar esto a otro programa que nos los componga. Ya con esto acá ya decimos, listo, qué berraquera, estamos muy orgullosos de nuestro trabajo. ¿Cómo convierto esto en una imagen? Es muy sencillo, simplemente le pido que renderice. Él renderiza. Ya puedo guardar esta imagen. Y esta imagen tiene metallic y roughness. Listo. Ya me quedó guardada. Estamos súper orgullosos. Genialísimo. Podemos volver aquí a la vista 3D. Y quiero mostrarles cómo usamos esa imagen dentro de nuestro material. Entonces voy a abrir acá otro editor de nodos. Voy a desconectar estas dos imágenes y ya no las estoy usando, no las necesito. Voy a coger cualquiera de estos nodos para cargar acá mi imagen nueva. La imagen no queda guardada acá por defecto, listo, queda guardada en la dirección en la que le hayamos dicho a Blender que la guardara. Entonces acá está, la cargamos y acá nos encontramos un obstáculo. Decimos, listo, yo necesito separar esto. ¿Por qué me la está entregando así? La razón es que él nos las va a entregar siempre como una imagen completa. Entonces lo que hacemos es pedirle en Converter que separe R, G y B. Y eso nos deja separar en los canales que corresponden. Entonces dijimos que el rojo es el metallic y que el verde es el roughness. Listo. Y tenemos en el material lo mismo que teníamos antes, pero usando una textura menos. Es decir, estamos ahorrando en recursos. Listo, si tuviéramos en el azul algo, lo conectaríamos donde correspondiera, y en el alfa alguna cosa y la conectaríamos donde correspondiera. Esto nos va a permitir siempre optimizar hasta 4 veces, entre comillas, el costo de renderizado de una textura. No funciona para el caso en que necesitemos varios canales sobre la misma textura, pues porque la textura, si está consumiendo esos canales, pues no tiene sentido que se los ocupemos con algo más. Listo, es claro eso que acabamos de ver. Fue súper fugaz. Pasaron un par de minutos entre el enunciado y el render. Es claro. Sí, todo en orden. Vamos a continuar. Vamos a continuar con otra cosa. Disculpe, de casualidad se sabe como una guía para trabajarlo en Photoshop, porque me siento más cómodo haciendo la textura ahí. No podemos buscarla. Debe haber. Yo busco material de apoyo y les envío. Pero así que recuerde en este momento no. Vamos a hacer ahora algo bien divertido. Vamos a ver cómo pintaríamos un mapa de desplazamiento sobre esta textura. Listo. Consideraciones iniciales. En Blender el displacement funciona únicamente en cycles. Listo. Y vamos a pedirle que nos entregue entre las características
que nos entregue soporte experimental, las características experimentales. Listo. Y ahora vamos a ponerle un modificador nuevo a nuestra textura y va a ser una modificación Subdivision Surface. Momento, no es este. Será el displacement. Momento, estamos experimentando una sutilísima falla técnica, pero no hay problema. Sí, es este. Vamos a pedirle que renderice en modo adaptativo. Listo. Y que sea simple. Y acá, en modo de edición, le voy a crear varias subdivisiones nuevas. Pongámosle unas 25 puede ser. Entonces fíjense que ahí ya tenemos un montón de geometría. Aparte tenemos acá varios niveles adicionales de resolución. Entonces tenemos en este momento en escena a 780.000 triángulos. Eso es un viajado de información. ¿Y para qué necesitamos toda esa información, toda esa geometría? Ahora sí podemos venir, vamos a crear acá una textura nueva. Textura, Image Texture, y vamos a coger y a copiar uno de estos. Este lo vamos a necesitar. Vamos a crearle acá, esta va a ser un mapa de desplazamiento. Entonces llamemos esto de displacement. El color, pongámoslo también un gris, 50%. Vamos a conectarle esto en la altura y este en el desplazamiento. Listo. Un momentico calculando allí la operación. Eso. Fíjense que esto ya sí empieza a consumir recursos de una manera mucho más sensible. Voy a colapsar esto que ya no lo necesitamos. Y vamos a venir de nuevo a modo Texture Paint a trabajar sobre el desplazamiento. Entonces, ¿qué tiene? Bueno, primero que consume más recursos que un berraco. Y por alguna razón no me está pintando efectivamente, pero no está desplazando la imagen. Vamos a ver qué puede ser lo que está sucediendo, que no está teniendo el efecto que queríamos. Listo. Lo voy a conectar directo para ver si... Ah, sí. Ese iba a ser el problema. Lo teníamos conectado y no hacía falta ese nodo. Vamos a darle tiempo y que cargue. Cargar porque es un montón de geometría. Listo. Eso. Y si adicional a eso, yo vengo acá, de hecho pongámoslo acá, mientras él carga, si yo vengo y le pongo una textura, pongamos un modificador a eso, de desplazamiento, displace, y a este modificador, así creamos la textura nueva, le asignamos esta textura. Entonces tenemos esta textura y en el modificador eso. Vamos a ponerle a esto .25, ok,
que no sea muy violenta la cosa. Ahí está. Listo, fíjense entonces. Voy a bajarle a esto la cantidad de muestras para que nos rinda en la clase. Las voy a bajar hasta que mi computador sea capaz de responder relativamente rápido. Listo, ahí me parece que estamos bien. Entonces ya yo puedo venir y pintar acá detalles mucho más fuertes. Listo, probablemente me va a tocar estar pidiéndole. Ah, no, él está acá actualizando. Listo. Eso, ahí está. Se demora un poquito en cargar, pero es por todo lo que le estamos exigiendo al computador en ese momento. Vale. Entonces, no hay problema, eso es normal. Y lo interesante, fíjense, es que si yo empiezo a pintar con distintos grados de distintos tonos de gris, entonces voy a tener distintas alturas. Listo. Entonces, a este flujo de trabajo en particular es, digamos que importante que tengan en cuenta primero que consume muchos recursos. Entonces, eventualmente podría llegar a tostar una máquina. ¿Sí? Pero es una muy buena manera de lograr detalles adicionales sobre la textura. Ah, lo maté. Mientras el computador se recupera, ¿hay preguntas hasta este momento? Sí, con respecto a lo que hagamos en un parcial sobre esto, ¿qué tanto nos va a pedir? Porque estoy viendo que su gráfica no soportó eso que acaba de pasar. ¿Cómo, Felipe? Es que, pues, ¿hasta qué punto nos va a pedir de esta parte en el siguiente parcial? Porque veo que su gráfica no soportó esto y Ah, no se preocupen por eso. Simplemente vamos a replicar un pueblo antioqueño. Pues, pero normal. No mentiras. No, esto tan exigente se los enseño porque es valioso que lo conozcan, pero la demanda de recursos es tan alta que no sería sí, coherente que les exija esto para un parcial, pues sería absolutamente incoherente. Es decir, mi propio computador no está funcionando de la manera que quisiéramos, menos voy a exigirles a ustedes eh, que hagan esto y en un parcial. Se los enseño porque con paciencia y todo el asunto, este berriendo si se tostó, con paciencia y toda la cosa les puede servir en el flujo de trabajo para lograr muy buenos resultados. Y cuando, digamos, regresemos o podamos regresar a la universidad, los computadores de la universidad son mejores. Entonces, muy seguramente, este tipo de cosas en esos computadores serían mucho más realizables y tiene mucho sentido. Entonces, no se preocupen por eso. Es decir, lo estamos viendo porque es valioso, pero no porque vaya a entrar dentro de un parcial o algo. ¿No? Claro que es que si quieren, podemos ponerlo así y el parcial tendría que durar por ahí una semana. Vamos a ver qué tanto lo tostó. Nada, eso está como bien. Mucha cosa abierta. Al final el único que faltó a clase fue Abraham, ¿cierto? Ahí respondió el computador. Eso no es sino amenazarlo para que él responda a eso. rápido, apague el Cycles. ¿Qué pasa si lo apagamos? ¿Vamos a dejar de ver el desplazamiento? Ah, no, qué berriondera. Uy, Felipe, el consejo del día. Mejor dicho, que esto responde la berraquera. Ah, listo, ya sí entra en el parcial.
Mentira, pero está muy bacano. Nunca lo había probado con Eevee y es una sorpresa bastante grata. Ave María, claro que sí. Fíjense cómo ahora sí tiene todo el sentido del mundo pintar mapas de desplazamiento sobre esto. Y si le metemos a eso la textura que teníamos hace un momento, esta textura, ya va a tener un efecto diferente. Hagámosle los bordes. Eso es muy rudimentario para algunas cosas, pero de alguna forma es ¿Cómo como es que se llaman texturizar. este tipo de texturas? Que no tienen costura. No, ¿cómo se llaman este tipo de texturas? Lo que estamos haciendo, texturas modulares. Ah, son las mismas PBR que aparecen en los sitios. No, PBR es un flujo de trabajo. ¿A qué me refiero? PBR es un modo de renderizado. Listo. Cuando estamos utilizando este shader, este es un shader PBR. El shader estándar de Unity, de Unreal, también es PBR. ¿Eso qué quiere decir? Que es basado en físicas. O sea, él calcula a partir de ciertos parámetros cómo se comportaría la luz dentro de al interactuar con esa superficie. Cuando ustedes buscan texturas PBR, con seguridad lo que van a encontrar es un material como estos que teníamos acá, que tiene un color, un roughness. Generalmente tienen roughness normal, albedo o color o base color y metallic. Algunas tienen adicional displacement y ambient occlusion, y algunas tienen de hecho todas las texturas posibles que hay para... ¿Dónde estamos? Acá. Algunas tienen todas las texturas posibles. Esto es muy raro, porque entre otras es muy raro que se usen efectivamente todos los campos en materiales muy complejos de pronto, pero muchas veces basta con aproximarlo a un valor plano y ya. Y es la razón por la que hay muchos campos que dejamos como vienen por defecto. Pero siendo estrictos, uno podría tener una textura para cada uno de esos campos. Listo. Fíjense que el desplazamiento nos entrega acá detalles muy pronunciados. Y lo interesante de estos detalles es que los podríamos cocinar. Bueno, podemos desde el modificador afectar la influencia. Y estos detalles los podríamos cocinar en un mapa normal. Listo, entonces ahí tendremos más información adicional que podemos guardar en un mapa normal y ahorrar recursos de nuevo. Si yo acá le pido que la subdivisión sea simple, entonces él me va a ayudar a corregir el detalle que tenía hace un momento por acá, en donde terminaba una textura y empezaba la otra. Listo. Y lo mismo que con el mapa del bump, yo puedo acá empezar a nivelar la superficie en donde hace falta. Vale, ¿hay preguntas hasta este momento de lo que hemos hecho? Con esto cerramos el módulo entre comillas de texturizado. Vale, quiere decir que a partir de la próxima clase vamos a empezar con un tema nuevo, a menos pues que haya preguntas. Teníamos programado que esta semana completa la trabajaríamos en texturizado, pero me parece que estamos bien para pasar al tema siguiente. Sí, ¿cómo ven la situación?
Vale, yo estoy de acuerdo. Moción aprobada. Trabajo. ¿Qué otras aplicaciones tiene además de suelos y rocas? Alejandra, dale. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ves la grabación de la clase? Listo. Ludwig. Ave María, vamos a hacer un ejemplo pues. Dale, dale Alejandra. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger un personaje. Sí o no, un personaje es como interesante. Entonces voy a ocultar este paciente. Y a ver, yo pienso... Sí, traigámonos un personaje. Ah, no. Estaba buscando por el nombre de la malla y el nombre de la malla, vaya uno a saber cuál es. Hay que buscar es el nombre del objeto. Objeto, eso, acá sí. Bueno, eso nos trae un montón de cosas, no se preocupen mucho por eso. Entonces digamos que tenemos un personaje. Listo. Y vamos a esculpirle detalles a este personaje. Entonces podríamos ir a modo de escultura y empezar a trabajar sobre él. Y bueno, se podría hacer, pero vamos a hacerlo directamente sobre la textura. Antes de pasar allá, miremos cómo están los mapas UV de este personaje. En este caso están concentrados en una región pequeña del espacio UV y la razón es que todo el resto del espacio son otros assets. Listo, esto está texturizado en un atlas y el mismo personaje carga la textura de un montón de accesorios, por eso por eso tiene un espacio tan pequeño. Pero para este ejercicio vamos a hacer lo siguiente, vamos a pedirle que nos organice todo esto de una manera en que el mapa UV sea más utilizable. Listo. Y en los shaders vamos a ver que tenga algo conectado en displacement. Listo. Entonces voy a crear una textura nueva. Image texture. Y esta se va a llamar displacement. Listo. Pongámosla en esa resolución 2K, no hay problema. El gris, este es importante para que estemos entre comillas sobre la superficie, no más abajo ni más arriba. Listo. Y vamos a conectárselo en displacement. Y ahora a este paciente berriondo vamos a quitarle esto de acá que no nos interesa. Y ponerle un color, pongámoslo azul. Como es de bacana la gente azul. Listo, azul. ¿Sí o no? ¿Dónde está este loco? Eso. Azul, ahí está. Listo. Vamos a hacer entonces acá lo siguiente. Vamos a ponerle más subdivisiones. ¿Cuántas le habré puesto? 4 o 5. Listo, 5 subdivisiones.
vamos a crear una textura nueva de desplazamiento. Entonces esta va a ser para el personaje. Y a este le vamos a asignar este character div. Listo. Y al personaje vamos a poner un modificador de display. Hasta acá es lo mismo que hicimos con lo de las rocas. Listo, entonces él le pone eso, lo multiplica por el valor que tengamos acá y dice que este paciente está súper inflado, y así es como se hacen las gomitas. No, los malmeros o algo así. Entonces simplemente venimos y le cuadramos los parámetros acá. Lo primero es asignarle una textura, entonces character disp. Apenas se la asignamos en la carga y ya estamos bien con esto. Y ahora sí podemos venir y pasar a texture paint, a quitar esta textura de acá, y voy a guardar. Por ninguna razón en particular voy a guardar 2 veces por si acaso, y voy a guardar una copia incremental. Es una muy buena práctica, no lo olviden nunca. Listo, y ya puedo empezar a pintar. Entonces digamos, vamos a hacerle a este loco cejas, y las vamos a hacer con simetría en X. Entonces vamos a decir que esas cejas irían como por acá, ¿sí o no? Estamos pintando. Acá hay algo interesante. Está pintándolo hacia adentro, no hacia afuera. ¿Por qué será? Bueno, hay varias cosas interesantes con eso, y yo creo que van a tener algo que ver con lo que tenemos acá en el material. Eso está todo en orden. Tengo que empezar a revisar en dónde está la cosa que molesta. Fíjense toda esta textura que tiene acá, y eso tiene que ver con seguridad, con la manera como está proyectando esta imagen sobre ese personaje. Ah, ahí está, ese era el problema. No estaba utilizando las coordenadas UV, entonces no sabía qué hacer bien. No sabía bien qué hacer con eso. Vamos a bajarle esta intensidad, prueba 1. Bueno, todavía son meras cejas, pero ya podemos empezar a hacer algo con esto. Y le vamos a bajar acá esa cantidad de geometría hasta un punto en que de hecho responda bien. Listo. Fíjense que tengo en este momento 1.300.000 polígonos, triángulos, y eso ya empieza a ser demasiado para mi computador. Una forma de ir aliviando esa carga es bajándole acá la cantidad de geometría. E ir trabajando sobre esto. Listo. Y bueno, ahí ya pintaríamos
Ah, le podemos hacer gafas. Sí, esto de las cejas no funcionó muy bien, que digamos. Vamos con gafas. Listo. Hay algo acá que me parece que está raro, y es que en todo caso no me está mostrando, no lo está renderizando como si tuviera efectivamente desplazamiento. Ah, listo, lo vieron. Ludwig, esto responde la pregunta. Hay que asignarle el mapa web y ahí ya sí tenemos unas berrienderas de gafas súper aterradoras. Vamos a limpiar ese material para volver a hacer algo decente, porque pobre personaje perdió su identidad totalmente. Profe, nosotros en el curso alcanzamos a dar partículas. Vamos a ver una clase de sistemas de partículas, vamos a ver cómo utilizarlas para modelar, y si ustedes quieren ver algo adicional de eso, me comentan y lo miramos. Voy a guardar este en una imagen aparte para eso, para forzar a que se refresque. Listo. Y ahora sí, vamos a pintarle entonces. Detalles a este paciente. Otra vez empezó a molestar. Bueno, es algo con la taza de refresco de Blender. ¿Qué le vamos a hacer? Ah, bueno, y acá hay dos detalles importantes. Esta textura se está reflejando sobre sí misma. Listo, eso también es relevante porque eso también nos afecta la proyección que tiene la textura y el modificador sobre la superficie. Listo. Sin embargo, una aplicación muy razonable va a ser casi siempre en escenarios. Para personajes también se usa, pero para dar detalles pequeños que con escultura no sería muy viable. Y en ese caso no se haría con el modificador de desplazamiento, sino directamente, como lo estábamos haciendo al principio, sobre un mapa de alturas, conectado a un bump, y de ahí a la normal del material, porque es mucho más rápido, más eficiente y eso. Este tipo de detalles son mucho más fáciles de lograr en escultura, entonces no es como muy práctico hacerlas acá directamente sobre el desplazamiento, aunque se podría hacer. Listo. Hagámosle ojos pues para que no quede ahí como todo ausente de espíritu. Listo, allí, que parezca un loco enfermo.
Listo, piensen en esto cada que algo en sus vidas no vaya suficientemente bien. Podría ser peor, ¿cierto? Exacto. ¿Hay preguntas hasta este momento? Estamos próximos a terminar la clase. Recuerden que esta es la última clase que vamos a ver de texturización, entonces además de lo que hemos visto hoy en clase, que han sido un montón de cositas conectadas, de cualquier otro de los temas que hemos visto de este módulo de texturización, este es un muy buen momento para preguntar. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien con el ejercicio de los módulos? No los he visto aún en la sala de exposición. Dejémoslo de aquí hasta el jueves. Listo. Pero van bien con eso. Pues por ahora sí, pero pues tenía un pequeño problema eliminando y pues los mapas jugué, pero ahí me la he intentado arreglar. Ah, si querés, nos compartís pantalla, lo miramos y lo resolvemos. Ok, dame un momento. Vale. Ludwig, de los laberintos, de los módulos del laberinto. Lo mío sí, no sé. Veo que Ludwig está preguntando. Bueno, miramos. Listo, estoy viendo tu pantalla. Cierto. Ya le hice el rating al. Es con el tema de cuando usted tiene estas cosas aquí. Sí, ¿Cómo es que es para ponerlo plano? listo. Vas a cambiar, selecciona toda esa isla completa. Ah, Listo, y vas a cambiar al modo edición, no el sincronizado que tenés en este momento activo. Sí, allá las flechitas arriba, en la parte superior, las dos flechas, justo al lado donde tenés el cursor, exacto. Listo, y ahora vas a venir y a escoger uno de los cuadrados que esté más o menos recto. Yo diría que el de la mitad está más o menos recto. Entonces a ese cuadrado, no, el que está justo debajo de ese. Listo, a ese le vamos a enderezar todos los vértices para que quede perfectamente rectangular. Listo. Ojo, toca seleccionarlos por pares. no, hay que hacerlo uno. Toca por pares. Entonces ese los enderezas en X. Esos dos los enderezas en X. ¿Es align o straighten? Align. Ya. Claro que el straighten en este caso haría lo mismo. Y luego en Y Siempre tengo que pillarme en el que esté más. no, puedes enderezar cualquiera. Lo que pasa es que el que esté más cercano te va a garantizar que hay menos deformación. Ahora volvés a la vista sincronizada. Y ahí donde está le vas a dar un wrap en el menú de V. Y le vas a pedir que ¿Un wrap o live un wrap? no, abajo. Uy, Dios bendito, espera, ¿qué se hizo? Ahí No, no, fue. no. Dale control Z porque se perdió el enderezado que habíamos hecho. Entonces en la vista 3D, en el 3D viewport, dale U de un wrap y dale follow active quads. Ese follow active quads lo que hace es que nos va a promediar todos los quads de esta figura siguiendo el que tenemos activo, y el que tenemos activo ya está enderezado. Entonces ahí le das OK y él ya te endereza a los demás. Ya.
y ya ese lo acomodas donde haga falta. Listo, está quedando muy exitoso a propósito, Felipe. Sí, gracias, le metí el normal map también. Ah, bueno, Ludwig, lo que pasa es que ese vínculo puede oler el miedo, por eso Ah, solo funciona a veces. Mentiras, parece. es muy raro. Si les vuelve a suceder, me avisan ahí mismo y lo miramos, listo. Bueno, si no quedan más preguntas, con esto No. cerramos oficialmente el módulo de texturizado. Ya la próxima semana, la próxima clase, el jueves, vamos a empezar modelado orgánico y eso es significativamente más divertido. Listo. Entonces vamos a ver cosas muy interesantes a partir del jueves. Recuerden ponerse al día con los trabajos de seguimiento, ¿vale? Y recuerden el trabajo entonces de los módulos, el laberinto queda para el jueves también. Ya este fin de semana yo reviso todo y les voy subiendo notas, ¿de acuerdo? En pro de para la clase de hoy, ¿cuál sería el seguimiento? O sea, pues sí, lo que hicimos, pero exactamente. No, realmente no, no hagamos. Si alguien quiere, sería muy bacano pues que hiciera el ejercicio de armar un plano y con texturas y esto, pero si se lo quieren poner a los módulos. Si no, realmente este es más informativo, más para ustedes, eh, porque no sé, es decir, les puedo pedir una textura apilable, pero me parece que ya con los módulos tienen suficiente trabajo de aquí al jueves. Listo. Hay una cosita que me gustaría pues, trabajar las texturas en pixel art a futuro, que tan como difícil es hacerlo. O sea, ¿Qué porque cosa? No son. te escuché bien, Felipe. Es que me gustaría, pues, si es posible, trabajar las texturas a futuro con pixel art. Entonces, como Ah, sí. eso es low res, qué tan difícil es hacerle el tema de, por ejemplo, la que acabo de hacer ahorita, me tenía es la de las piedras y creí que la había hecho bastante claro, pero tenía unas partes donde se subía y otras donde se hundía. O sea, así si sigo haciendo cosas low poly, qué tan difícil se me hace como sacar los mapas. Vale, probablemente ese inconveniente que tuviste no era por el hecho de que fuera low poly, sino más bien por la imagen y el formato de la imagen y cómo se interpreta. Hay un detalle importante que hay que tener presente y es que todas las imágenes siempre tienen un color space. Listo. Y este color space de la imagen puede ser diferente a veces al de Blender, ¿sí? Y eso afecta cómo operan las imágenes. Algo importantísimo, si yo le cambio acá el color space acá, se lo cambio de este filmic, se lo pongo en estándar, ya eso me afecta totalmente cómo la imagen es renderizada, me afecta cómo la interpreta Blender y cómo los modificadores que le estén usando la usan. Listo. Entonces puede ser por ese lado, tendríamos que mirar si hay algo así que la está afectando en los parámetros con los que lo exportaste, el formato con el que exportaste. Probablemente hay formatos que comprimen mejor que otros. Si vas a usar la textura para un desplazamiento, es recomendable no usar un formato que comprima, sino uno que entregue la información completa y cruda. Eh, Uno que estoy segurísimo que hace esa gracia es EXR. Es muy pesado, pero no tiene ninguna pérdida. Entonces ese te funcionaría muy bien para desplazamientos. Ojo, no para proyectos
digamos para Unity o algo así, sería demasiado pesado para renderizarlo en tiempo real, pero para un desplazamiento, para luego cocinar una textura o alguna cosa, sí sería ideal, porque no tiene ninguna pérdida. Si exportaste en JPG, JPG tiene una tasa de compresión altísima, hay mucha pérdida. PNG es un poco más razonable y hay PNG de 16, 24 y 32 bits, cada uno incrementalmente mejor entre comillas. Entonces hay que empezar a mirar todas esas variables pequeñas alrededor de lo que estaba sucediendo hasta encontrar cuál es la que está causando el inconveniente, que probablemente no tiene que ver con que sea low poly. Eso lo puedes seguir manejando sin problema y no tendría por qué afectarte. Listo. ¿Estamos claros? Listo. Bien. Bueno. Entonces ahora sí. A mí me sorprende la cantidad de preguntas que hacen ustedes. Dios bendito. Bueno, manéjense bien. Listo, muchos éxitos. No se les olvide lavarse las manos con frecuencias. Y alimentarse bien y todo lo demás. Muchos éxitos. Tengan una feliz noche. Gracias, profe. Cuídese. No me vuelve. Gracias. De nada.